Buenas tardes, estamos el día de hoy aquí con Nehemías para poder hablar un poquito acerca de nuestro tema de los mercados. ¿Por qué no te presentas y nos cuentas un poco a qué te dedicas? Ok, mi nombre es Nehemías Vicencio y bueno, actualmente ya he culminado la carrera de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de SAM. Pues actualmente me dedico a, bueno, trabajo con mis padres en un negocio. Sin embargo, el año pasado estuve trabajando un año en lo que es el rubro de exportación de commodities. Empecemos hablando un poquito acerca de ese tema de los mercados. Como te estaba comentando un poco, nuestro reportaje se trata de hablar un poco de los mercados, cómo resisten ante la llegada de los supermercados. ¿Por qué no nos cuentas desde tu perspectiva cuáles son estos factores que hacen que los mercados tradicionales sigan siendo escogidos por encima de los supermercados? Primero, por el tema del cambio, principalmente la desconfianza. Justamente aquí había notado unos de los factores más importantes que he buscado. Y, o sea, primero la versión a un riesgo. Considerar que los agentes nunca van a querer, o sea, las personas nunca van a querer entrar a un mercado si consideran que es riesgoso, y más siendo el contexto cultural de desconfianza ante los funcionarios y así. Otro es también la asimetría de información. ¿Eso qué quiere decir? La asimetría de información del mercado. Eso quiere decir que no todos conocen los beneficios de acceder a ese nuevo mercado. Tercero, las curvas de utilidad ya satisfechas por el consumidor por los mercados ya presentes. O sea, comentaste el mercado tradicional frente a los mercados ya más avanzados. Ya esos supermercados a lo mejor cubren nuevas necesidades, pero las necesidades de los consumidores actuales ya están cubiertas por los mercados tradicionales. Entonces no hay como una necesidad que cubrir adicional. Y finalmente también está el alto costo de cambio. Esto quiere decir que, por ejemplo, uno de los medios de pago ahorita que es más popular es Yape. Entonces, el acceder a este medio de pago con tarjeta, implica el trámite de generar esa tarjeta en el banco, o incluso desconocimiento de la información de cómo hacerlo. Entonces, este costo de cambio hace que lo más simple sea acceder a un mercado tradicional. Okay. Y hablando un poquito más de esta comparación, ¿cuáles podrías decir que son las diferencias, por ejemplo, en precio, calidad, que vemos de diferencia entre un mercado tradicional y un supermercado? Definitivamente que la diferencia entre un mercado que es un supermercado es la fruta selecta, o sea, en menos en términos de lo que son frutas. Y te comento un poco, ¿no?, de lo que estuve trabajando el año pasado. Son centros de acopio, o sea, de los huertos, de chacras. Ahí recogen y los separan por categorías, categoría CAT1, CAT2 y de descarte. El CAT1 se va para el exterior, CAT2 se queda aquí o para Chile, y descarte es lo que llega usualmente a los mercados. Los supermercados, tengo entendido que compran hasta CAT2, CAT1 en algunos casos, como Walmart, por ejemplo. Entonces la diferencia en cuanto a calidad es abismal, es decir, pero el peruano, bueno, como buen peruano que es por cultura, se acomoda también a las distintas calidades que hay. Entonces, por eso, o sea, si bien hay una diferencia grande en cuanto a calidades, esta calidad no es valorada por el consumidor, también dependiendo del tipo de clase, del sector. Me refiero a sectores socioeconómicos. ¿Y los mercados podrían ser competitivos? ¿En qué rubros podrían ser? Es decir, ¿qué alimentos podrían ser mucho más competitivos que los supermercados? Ya. Sí. De hecho, sí estaba revisando precios últimamente y haciendo comparativas, y considero, eso es como que a título personal, pero revisando, ¿no? En cuanto a los commodities usuales como, no sé, o sea, las frutas, verduras, en los mercados tradicionales es más beneficioso, porque ahí te dan la opción de escoger, y claro, y si bien es una calidad menor, el hecho de poder escoger, que tenga esa libertad, y no ser como que todo empaquetado, hace que el consumidor pueda pagar un menor precio, pero con una calidad aceptable. Ahora, en cuanto al precio de los productos ya fabricados, los supermercados ofrecen descuentos. A veces, muchas veces, el precio de los mercados tradicionales, dependiendo también de dónde se encuentre, mientras más lejos es más caro llevarlo. Por ejemplo,
Mercados como Unicachi, que son mercados mayoristas, ofrecen un precio mucho menor. Pero, por ejemplo, el mercado de tu cuadra, entonces ya ese mercado va a tener precios elevados. Entonces, pero me refiero en cuanto a productos manufacturados. O sea, no frutos, sino leche, etcétera, shampoo, etcétera. Ya, ese tipo de bienes, los supermercados tienen mayor precios más competitivos. Y hablando un poquito de cómo ha influido la tecnología en por ejemplo, en la época en que nos encontramos, hablaban, por ejemplo, con algunos comerciantes que nos decían que tenían que sí o sí implementar su yape o lo que mencionaste al inicio, porque si no, no les compran. Entonces, ¿cómo podríamos decir que ha evolucionado o ha influido esta tecnología en los mercados ahora? Definitivamente la pandemia es un gran factor de cambio, porque antes de la pandemia tú preguntabas a alguien si podía hacerse transferencia, nadie tenía, algunos ni siquiera tenían cuenta bancaria, todo era mediante efectivo. Gracias a la virtualización debido a la pandemia ha ocurrido cuestión de lo que mencionan. ¿Cuál es la pregunta? De cómo ha influido esa tecnología ahora en los mercados. ¿Ha sido positiva, tal vez negativa? Sí, de hecho demasiado positiva, porque justamente un problema que antes estaba en el Estado es la falta de bancarización de los agentes, ¿no? O sea, porque la informalidad, como bien se sabe, ronda aproximadamente el 70%. Entonces todos estos movimientos económicos no eran conocidos, ni bancarizados, ni como que factibles de deducir impuestos. Entonces, con la entrada del YAPE, que es sencillo de usar, y como que obligación, porque ahora la mayoría de personas que he visto que están por los mercados preguntan, ¿tiene YAPE? Eso ha sido un impacto demasiado positivo, porque ahora las entidades como SUNAT, que también se ha virtualizado, tienen mayor facilidad de poder cobrar impuestos, entonces mayores fondos para el Estado, y entonces poder hacer mayores obras públicas. Ok, entiendo. Y hablando un poquito de los retos actuales, ¿cuáles serían estos desafíos para los mercados tradicionales para mantenerse en el tiempo? ¿Cuáles serían estos desafíos o amenazas tal vez para los mercados para que sigan siendo preferidos? Claro. O sea, los principales desafíos para los mercados tradicionales sería la calidad, considero. Porque si el país va como está yendo ahorita en cuanto a crecimiento económico y también, por ejemplo, esta entrada del megapuerto de Chancay va a ser muy bueno para el avance tecnológico como país. Entonces, como país vamos a avanzar bien socioeconómicamente. Entonces, si los mercados tradicionales se quedan rezagados en cuanto a calidad, o sea, hay un concepto en economía que se llama como que bienes de lujo. Cuando tú aumentas en riqueza, por ejemplo, ahorita imaginemos que gano 100 soles, ¿ya? Prefiero yo comprarme un pollo a la brasa de Tambo, ¿ya? Gano yo 1000 soles, entonces yo voy a escoger un producto de mayor calidad, lo que yo percibo como mayor calidad, a lo mejor un pollo a la brasa de la leña. Entonces, si los mercados tradicionales no se actualizan, no mejoran su calidad de productos en general, o incluso también el sistema de cómo lo ofrecen, porque a veces los tienen paramados por la calle. Entonces, el avance tecnológico y económico del Perú va a hacer que las personas escojan los supermercados en vez de los mercados tradicionales. Bueno, eso sería todo. No sé si tienes algo más que quieras agregar sobre este tema. Pues cómo se ha bancarizado y se ha virtualizado muchos procesos que antes eran todo papel, en verdad. Incluso en las exportaciones recuerdo que, bueno, un amigo que tengo, ¿no? Me dice que antes todo era escrito, tenías que entregar boletas, todo sacar fotocopia. Ahora todo se puede entregar en PDF, todo lo puedes encontrar en, no sé, software como SAP, cosas así. Entonces, gracias. Eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos a aceptar esta entrevista. No,